Bueno, ya te decidiste por un MacBook Pro. Ahorita, ¿cuál crees que vale la pena? ¿El chip M3 Pro o el chip M3 Max? Eso lo vamos a responder en este video. Este video está patrocinado por Arlis y si buscas música y efectos de calidad para tus videos, con Arlis tienes acceso a una enorme biblioteca de recursos audiovisuales y libres de derechos, desde pistas épicas hasta efectos, títulos y transiciones. Arlis tiene todo lo que necesitas para que tus creaciones sean inigualables. Además, si te registras desde mi enlace, obtendrás 2 meses gratis en tu plan. Únete ya y lleva tu contenido al siguiente nivel. Bueno, vamos a ver unas diferentes pruebas para ver si el chip M3 Max es muchísimo más potente que el M3 Pro y vale la pena por su precio. Entonces, primero vamos a ver las características de su procesador. El M3 Pro tiene 12 núcleos, 6 son de rendimiento y 6 son de eficiencia. Y aquí en el M3 Max tenemos 14 núcleos y 10 son de rendimiento y 4 de eficiencia. Aquí ya vemos, digamos que se va separando como en núcleos el M3 Max. Tiene, aparte de que tiene 2 núcleos más, tiene 2 núcleos más de rendimiento. Entonces esto, sin ver los números de batería, nos deja muy claro que este va a ser mucho más potente en tareas más pesadas, pero este, como tiene 6 núcleos de eficiencia, de pronto va a ser más eficiente energéticamente. Entonces son puntos a considerar antes de ver las pruebas. Bueno, otro punto a considerar diferente entre los dos es la memoria. Aquí tenemos 18 GB de memoria RAM y aquí tenemos 36 GB de memoria RAM. Esta es como la versión más básica, no vamos a encontrar menos memoria RAM en un M3 Max. Entonces ya podemos encontrar capacidades superiores, y aquí esta también es la versión básica, que es 18 GB de RAM. Entonces tenemos el doble de capacidad. Esto en tareas que demanden realmente muchísimo desempeño, como edición de video, como modelado 3D, cálculos de matemáticos o programación ya muy avanzada. En el almacenamiento también encontramos algunas diferencias. Aquí en la versión base del M3 Max lo vamos a encontrar con 1 tera, no vamos a encontrar menor capacidad, y aquí sí lo encontramos con 512 GB de capacidad. Aparte de que es menor la capacidad, también es un poco más lenta la memoria, ya que aquí tenemos unos chips de mayor velocidad. Ya que vimos sus principales diferencias, ahora vamos a ver sus similitudes, que son bastantes. El chasis es el mismo, la misma calidad de construcción, lo encontramos también en los mismos colores. La pantalla tiene misma resolución y misma luminosidad. El teclado es igual, los altavoces son igual de potentes, son excelentes. El touchpad es el mismo, y lo que cambia un poquito es la batería, como lo mencionaba anteriormente, ya que el M3 es más potente, tiene más núcleos, demanda más energía. Entonces de pronto vamos a tener 1 o 2 horas más de autonomía en el M3 Pro. Entonces eso es a considerar. Si no necesitas tanta potencia y prefieres que un equipo te dure unas 2 horas más, entonces en ese caso te recomiendo el M3 Pro. Pero si vas a estar en la casa y lo que necesitas es potencia pura, pues el M3 Max va siendo una buena opción. Bueno, y el punto clave de diferencia de estos dos equipos sin duda es la GPU. La tarjeta gráfica, aquí tenemos 18 núcleos y aquí en la versión base tenemos 30 núcleos, pero podemos llegar hasta los 40 núcleos. Entonces aquí sí vemos una diferencia notoria en cuanto a los dos equipos. Eso lo vamos a ver más adelante si en las pruebas se traduce todo este rendimiento. Bueno, ahorita sí vamos con las pruebas y los números. Empezamos con Geekbench midiendo la potencia del procesador. Entonces tenemos en mononúcleo 3137 y aquí tenemos 3191. La verdad, la potencia de mononúcleo es la misma, ya que el núcleo es igual de potente por pertenecer a la misma generación. Pero aquí en multicore sí encontramos algunas diferencias. Aquí tenemos 15.431 y en el M3 Max tenemos 19.342. Ya esto se debe a que tenemos 2 núcleos de más. Y seguimos con Geekbench, pero esta vez en la prueba de la GPU. Vamos a usar la tecnología Metal, que es propietaria de Apple, que exprime al máximo estos chips gráficos, y aquí tenemos 82.049 puntos en el M3 Pro
y aquí tenemos 130.931 puntos. Anteriormente habíamos dicho que esta era la principal diferencia entre estos dos equipos. Entonces, si necesitas un equipo realmente potente a nivel gráfico, o sea, vas a editar video en 4K, que este te lo va a hacer súper bien, pero aquí ya vas a pasar a hacer reducciones de ruido, colorización un poco más avanzada, o ya vas a empezar a hacer 3D como Cinema 4D, Blender, Maya, todos estos programas de 3D, pues este sí te va a servir mucho más. Pero si lo que vas a hacer no demanda tanta potencia gráfica, con este vas a ir súper bien. Igual 82.000 puntos es más o menos el puntaje de una tarjeta Nvidia gama media, más o menos viene siendo, pero recordemos que esto es un portátil con toda la eficiencia que esto conlleva. Bueno, ahorita vamos a ver el rendimiento en un flujo de trabajo real. Tenemos nuestro proyecto de prueba de DaVinci con edición 4K, capas, colorización, tomas de un dron, títulos, reducción de ruido, efectos de flujo óptico, todos estos efectos que sobrecargan nuestro computador, y siempre pues hacemos esta prueba. Entonces tenemos que el M3 Pro tardó haciendo esta prueba 7 minutos 59, lo cual es un resultado muy bueno, o sea, cercano a lo que daría una torre gama alta en este momento en un PC con Windows, que es súper bueno para un portátil. Pero es que el M3 Max aquí sí lo destrozó y tenemos 4 minutos 34, o sea, prácticamente la mitad del tiempo. ¿Esto a qué se debe? Ya vimos que tiene muchos más núcleos en el procesador, pero esto se debe principalmente a que los chips Max de Apple tienen dos codificadores. O sea, aquí tenemos un codificador renderizando el video y aquí tenemos dos. Entonces eso se traduce en tiempos de renderizado el doble de rápido. Si vas a editar videos muy largos, bodas, documentales, podcasts, y el tiempo de renderizado es algo primordial para ti, ahí sí el M3 Max vale muchísimo la pena, porque ya vimos que el tiempo se acorta a la mitad. Aparte que también cuando estemos haciendo reducciones de ruido, composiciones en Fusion, el M3 Max va a tener ese puntico extra de rendimiento, y en el M3 Pro quizás ya empecemos a ver esos pequeños tirones. Claro que tendrías que tener unos archivos muy pesados y hacer unos efectos muy complejos para alcanzar a exprimir este M3 Pro, que sigue siendo una excelente máquina. Bueno, ahorita vamos con una prueba por excelencia de rendimiento, que es Cinebench, esta vez en su versión 2024. Aquí en el M3 Pro tenemos en GPU 5.953 puntos, y aquí en el M3 Max tenemos 10.573 puntos. Vemos que es una diferencia casi del doble de rendimiento. Ahorita vamos en la prueba CPU multinúcleo y tenemos en el M3 Pro 1068 puntos, y aquí tenemos 1472 puntos. Aquí vemos que los núcleos de más suman un poquito de diferencia, y en la prueba de un solo núcleo realmente no tenemos ninguna diferencia. 143 puntos, 142 puntos. Incluso aquí ganó el M3 Pro, pero eso es una diferencia realmente que puede ser error de cálculo muy insignificante. Entonces en este apartado mononúcleo son realmente iguales. Y aquí en la prueba de GPU de Cinebench vemos la eficiencia y la potencia de estos chips gráficos de Apple. Por ejemplo, el M3 Pro está al nivel de una RTX 2070 Super, una tarjeta gráfica de escritorio, una tarjeta gráfica dedicada, que en su tiempo era lo más potente que había y consume mucha energía. Y vemos que el M3 Max la supera por mucho a esa tarjeta gráfica, incluso superando a una 3090 de especificaciones bajas en algunas cosas. Recordemos que los Mac son enfocados en productividad. Si llevamos esto a los juegos, en ese caso las tarjetas gráficas de escritorio ahí ganarían la batalla. Bueno, entonces para concluir un poquito y aterrizar estos números, el M3 Max es más potente evidentemente que el M3 Pro. No quiere decir que este M3 Pro no sea una bestia, o sea, esto es un computador súper potente, de los más potentes del mercado. Tienes que plantearte tú si realmente lo necesitas. Si tu trabajo no te impide, si tienes un M1 Pro y en tu trabajo vas bien, no te impide nada, no hay como un cuello de botella en tu flujo de trabajo, realmente ni siquiera necesitas el M3 Pro.
ahora mucho menos vas a necesitar el M3 Max. Pero si en tu flujo de trabajo tienes ediciones constantes de reducción de ruido, necesitas que renderice rápido porque tu equipo de trabajo va, digamos, a contrarreloj, pues ahí sí te recomiendo estas máquinas y mucho más el M3 Max. Ahorita, si vas a hacer una edición básica, sencilla, edición en 4K, títulos, transiciones, algo muy de redes sociales, el M3 Pro te va a ir súper bien. Y si ya te vas a dedicar a una producción profesional tipo cine, tipo películas de Netflix que tienen reducción de ruido, colorización de pronto más exigente y unos archivos ya no son 4K sino 6K, 8K, archivos de cámaras Red, Blackmagic, Arri, entonces ahí sí necesitas el M3 Max. Y también para 3D sí te recomiendo el M3 Max porque digamos la diferencia gráfica ahí sí se nota, es el doble de potente el chip gráfico que tiene el M3 Max al M3 Pro. Bueno, pero no podemos dejar de lado un factor muy importante y es el precio. Tenemos que el M3 Pro ahora mismo en VIH Photo, una página de tecnología de Estados Unidos, cuesta $2.500 y el M3 Max cuesta $3.000, $500 más. Ya tú mismo, tu bolsillo decide si esta diferencia es importante y significativa para ti o si puedes pagarlos, pues definitivamente el M3 Max es mejor opción. Si lo que quieres es ahorrar y con eso comprarte otra cosa, ampliarle almacenamiento al equipo, porque por más que tengamos 1 tera o 2 teras nunca va a ser suficiente y esos $500 que te ahorraste los puedes invertir en almacenamiento, en accesorios, entonces ya depende de ti la decisión. Bueno, espero que este video te haya servido muchísimo, vendrán muchos más, vendrán comparaciones del M1 Pro versus el M3 Pro, del M1 Max versus el M3 Max y cualquier otra comparación que quieras o alguna duda que tengas de fotografía, de video, de diseño, puedes dejármela en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos.